Pues qué bueno que ya estamos juntos, que ya ustedes están empezando la charla. Por acá estamos viviendo la fidelidad de nuestro Padre y viendo su mano en nuestros corazones y en nuestras vidas conforme se viven los eventos que han ocurrido aquí en Texas estos días y semanas. Y bueno, pues vamos a dar gracias este día para recibir lo que nuestro Padre nos tenga preparado. ¿Les parece bien? Bien, ¿Qué tal si, Chucho, tú das gracias, por favor, por esta sesión? Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros todo el momento, nos has bendecido, nos has enseñado a caminar cerca de ti, de tu mano, y aún en los momentos difíciles podemos ver tu misericordia, cómo tú te manifiestas a nuestro alrededor y nos bendices, aun cuando las circunstancias son adversas. Te agradecemos que nos permitas estar hoy reunidos todos aquí delante de tu presencia para escuchar tu voz y poder aprender más acerca de lo que tú nos quieras hablar el día de hoy. Espíritu Santo, de verdad te damos la bienvenida y queremos que tú nos guíes y nos enseñes el día de hoy todo lo que tú quieras darnos para esta reunión. Te bendecimos y gracias porque no nos has soltado y nos has estado tomando de la mano a nosotros, a los que están también allá, que han padecido y han estado en dificultades, pero, pero tú eres bueno, Señor, y tú nos bendices. Te lo agradecemos todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pues gracias, Chucho. Ah, vamos a ser congruentes con lo que cada uno estamos viviendo y permitirle a nuestro Padre. Eh, Jesús nos habla en Juan 16 y dice, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. Quiero invitarles a pensar en esa primera frase, no se turbe tu corazón. ¿Cuántos conocemos esa vivencia de un corazón turbado? Y con qué facilidad nuestro corazón se va para allá, a un estado de turbación o perturbación, como diríamos, y estar pues teniendo que procesar los factores y razones, y siempre los va a haber, aún en los días más asoleados y uh, si quieres ver las cosas desde la óptica de qué puede salir mal, pues siempre puedes estar en ese asunto, ¿no? Pero el propósito de la palabra de Jesús, y recordemos que cada vez que Jesús habla, Él es el verbo, por medio de quien todas las cosas han sido hechas. Entonces, cuando Jesús habla, sus palabras son espíritu y son vida. Y por lo tanto, el propósito de hablar para Él es muy diferente que lo que un ser humano hace al hablar. Un ser humano habla por muchísimas razones, a veces nada más para desahogarse, para informar, para comunicar cómo se siente, para, en fin. Pero cuando Jesús habla, Él habla con el fin de vivificar. Y quisiera invitarte a considerar eso. Cuando Jesús me habla, es para vivificarme. Si eso
lo pudiéramos tener bien establecido en nuestros corazones, entonces, y conforme eso suceda en cada uno de nosotros, vamos a tener un entendimiento nuevo, diferente y correcto. Entonces vamos a estar buscando el ser vivo. Aún en el Antiguo Testamento hubo personas que empezaron a entender lo que es la vivificación. David es uno de ellos. Y en uno de los salmos él le dice a Dios, vivifícame conforme a tu palabra. Es el Salmo 119. Porque el ser vivificados por Dios quiere decir que la vida de Dios se hace presente en tu espíritu y transforma todo lo que tú experimentas y cómo tú ves las cosas y cómo participas en lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, si no hay vivificación, no hay cómo participar de la naturaleza de Dios, de la vida divina. No hay cómo se cumplan las promesas de Dios en nosotros, porque no se trata de, te prometo que te voy a dar un peso y que Dios te dé un peso, sino la promesa es, te prometo que te voy a dar vida eterna. Y esta vida está en Jesús y por eso Él es la palabra y cada palabra de Dios es con el propósito de vivificarte. Entonces vamos a empezar a poner estos dos asuntos en su lugar. Jesús dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Qué tal? Si yo no recibo esa palabra para que me vivifique, y por el contrario recibo esa palabra como una demanda que Jesús está poniendo sobre mi vida, que Él me está diciendo, órale, hazte fuerte, no te des al miedo, y yo empiezo a tratar de encontrar cómo cumplir, escuchen bien, cómo cumplir esa palabra por mis propios medios. Entonces, nunca voy a conocer lo que es ser vivificado. Pero qué maravilloso es cuando empezamos a entender que la palabra divina que Jesús es, hablada a tu espíritu, recibida de esa manera, te va a vivificar. Y consecuentemente, ¿qué hace la vivificación? Hace realidad en ti lo que Jesús está diciendo. Por el poder de Dios, no por tu poder. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando Jesús dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, en lugar de yo empezar, no, si no estoy turbado, un poquito preocupado, pero no estoy turbado, turbado así como turbado, pues no tan turbado, ¿verdad? Pero un poquito, pues ¿cómo no va a ser? Él no me está diciendo que yo no lo haga, Él me está dando una palabra vivificante. Entonces yo puedo estar todo turbado y no tengo que esconderlo ante Él ya lo sabe. Pero cuando Él me dice, no se turbe tu corazón ni tengas miedo, esa palabra vivificada en mí hace desaparecer tanto la confusión como el miedo. Esa palabra. Y eso permite entonces que yo viva
Libre, en este caso, en esta frase, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, libre de turbación y libre de temor, porque Él lo habló. En todo el registro de la interacción que hubo entre Jesús y personas aquí en la tierra durante su estancia como Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿recuerdan? Entonces el periodo de tiempo que Jesús estuvo en la tierra es el periodo de Emmanuel, Dios con nosotros. El periodo en el que nosotros vivimos hoy es mucho mejor porque es Dios en mí y yo en Dios. Está un poco mejor, ¿no? ¿Cierto? Pero durante el periodo de Manuel, una de las personas que mejor entendió este asunto de la importancia de la palabra vivificada fue el centurión romano que vino a Jesús pidiéndole que él sanara a su empleado que tenía enfermo en casa. Y recuerdan que Jesús le dijo, el hombre le dice a Jesús, tengo un muchacho en la casa que está muy enfermo y yo lo aprecio mucho y quiero pedirte que lo sanes. Y Jesús de inmediato le contesta, voy contigo y lo sanaré. Y el hombre entonces de inmediato le dice a Jesús, no hay necesidad de que vayas conmigo, solo di la palabra y mi siervo será sano. Ahora aquí tenemos a una persona que ha entendido la importancia de la palabra hablada por Dios a tu situación para que esa palabra venga a vivificar aquello para lo cual es dado. En este caso, en esta historia, es la salud de este muchacho que está en cama de muerte. Y Jesús termina diciéndole al hombre, ve y como creíste, te sea hecho. Lo cual quiere decir, ve y tú crees que si yo digo la palabra va a ser sano, entonces estoy diciéndote que lo que creíste, que si yo digo la palabra y sea sano, pues eso es lo que va a suceder. Y dice la escritura que el hombre se fue a casa gozoso. ¿Qué te dice eso? Él se fue absolutamente seguro de lo que ya había entendido, y si entendió algo fue por obra del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede dar iluminación, alumbramiento a los ojos de nuestro entendimiento. Y entonces cuando Jesús le da la palabra, le da el compromiso, le da la solución, le da la participación divina en la situación que él estaba enfrentando, que era el prospecto de muerte de este muchacho que estaba enfermo. Pues él viaja hasta su casa y si no estoy equivocado, llega al otro día a su casa y lo salen a recibir y le dicen, el muchacho ya está bien. Fíjense cómo responde él. Él dice, ¿a qué hora sanó? Y de inmediato le dicen a tal hora, y entonces él supo que ese fue el momento en que Jesús habló la palabra. Ahora esto puede quedarse como una historieta, como un relato, pero ¿qué tal que lo aprendemos a vivir cada uno de nosotros? ¿Mm?
¿Cuántas veces al día se te ofrece el ser vivificado por Dios? ¿Lo has pensado? Algunos quizá nunca lo hemos considerado, otros quizá pensemos que la vivificación es para las cosas grandes, como decimos, ¿no? Las cosas grandes, donde yo no puedo, allí necesito que Dios me eche la mano. Pues eso es uno de los peores engaños en los que podemos vivir. Porque el propósito de Dios es que vivas de Él en todas las cosas y que dejes de hacer lo que tú puedes hacer. Todo donde tú estás pudiendo, no estás permitiendo que Dios haga sus obras contigo. Tú estás haciendo tus obras. Y muchas veces estamos haciendo nuestras obras según nosotros y con corazones muy sinceros, pero estamos haciendo obras para Dios. Yo te invito a que busques en todo el Nuevo Testamento y realmente en toda la Escritura, donde Dios nos pide que hagamos obras para Él. Donde dice, y particularmente el Nuevo Testamento, que nos llamó para que nosotros hagamos obras para Él. Y no lo vas a encontrar. Lo que sí vas a encontrar es, por ejemplo, Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. No dice para que nosotros las hagamos. Porque muchas veces eso sucede, ¿no? Aquí dice que debo estar haciendo buenas obras, entonces yo me dedico a hacer buenas obras. No, no, eso no es el propósito. Es que andes en las obras de Dios. Entonces, la realidad es que el diseño y la provisión de la vida eterna es que Dios te la esté proveyendo todo el tiempo, que Él te esté vivificando todo el tiempo para que en tu trabajo, en tu relación contigo mismo, en tu hogar, en tu sociedad, en tu congregación, en donde quiera que te mueves, sea el producto de la vivificación que está ocurriendo en tu espíritu por la palabra que Él está hablando a tu corazón. Estamos en un planeta en problemas. Y esto no lo digo porque los ecologistas lo digan. Lo digo porque Dios lo dice. Romanos capítulo 8, la escritura dice, el Espíritu Santo dice que la creación gime a una y sufre dolores como de parto a causa de la corrupción a la que ha sido sujeta por el hombre o por causa del hombre. Y lo vemos en diferentes maneras. Y entendemos que el Espíritu Santo ya ha declarado que estas cosas irán escalando. Jesús lo dijo. Habrá terremotos y habrá hambres y habrá pestilencias y habrá todas estas manifestaciones. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que la tierra vomitó a sus habitantes. Y hay otro pasaje que dice que el hombre torna en desierto la tierra deseable. Y puedes ver eso en particular en la región de la tierra prometida.
¿Se acuerdan que en la tierra prometida fluía leche y miel? Que cuando la fueron a reconocer, trajeron estos enormes racimos de uvas y frutos que jamás habían visto y era una tierra deseable. Y échale una vistita al mapa, verás cómo está esa tierra deseable estos días. Quedó convertida en desierto. Y es en relación a eso que estamos hablando de vivificación, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos. Pero es en relación a eso que en el libro de Ezequiel, el Espíritu Santo toma al profeta y le dice, lo lleva a este valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Algunos lo han leído en alguna ocasión. Era un valle enorme y lleno de calaveras, lleno de esqueletos. Y el Espíritu le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, solo tú lo sabes. Y entonces, ¿qué le dice? Habla a estos huesos. ¿Sí? Y les empieza a hablar y los huesos primero estaban todos regados, ¿no? Pero cada hueso se junta con su hueso. ¿Te imaginas eso? Y luego empiezan los ligamentos a formarse y los tendones y los músculos y hasta que quedan cubiertos de piel. Y estaban allí ahora ya miles y miles y miles y miles de cuerpos sin vida. Y el Espíritu le vuelve a decir, habla ahora a estos cuerpos y diles, y les da las palabras que hay que hablar. Y entonces el Espíritu entra en ellos y se levantan y viven. Bueno, de acuerdo a lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te identificas con eso? Ahora, ¿te identificas con el estábamos o todavía cambiamos la escritura y le ponemos estamos? Hay una diferencia entre yo estaba muerto a yo estoy muerto. Si has nacido de nuevo, ha sido por, ¿qué cosa? Por la palabra de Dios, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1 dice que hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Dios vivo que permanece para siempre. Y puedes ver otra vez la vivificación. Entonces, todo, el punto de esta noche es que todo en lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, en la de cada persona, ocurre por este medio maravilloso, infalible, que es su palabra vivificante. Y cada uno de nosotros, cada hijo, cada hija de Dios, tenemos que aprender a vivir siendo vivificados para que se manifieste la vida de Dios desde nuestro interior en todas las cosas. Mira, hay una diferencia irreconciliable entre vivir un evento, el que quieras, y decir, ¿cómo te fue? Y decir, Dios me vivificó y lo viví en su naturaleza. O, no, me está difícil, no, es así. Me fue re mal.
Y le damos crédito a Dios a veces, no solo por la gracia de Dios no me pasó esto, no me pasó aquello, y no hice esto, y no dije lo otro, pero ganas tenía, ¿eh? Pues si ganas tenías de hacer lo malo o de decir lo incorrecto, no estaba siendo vivificado. Porque ser vivificado hace que lo divino no te cueste a ti ni un centavo de trabajo o de esfuerzo, que sea de parte de Dios en ti, para que la gloria sea nada más de Él. Cuando decimos, no, es que yo hice esto y hice aquello y me fui para acá y me subí para allá y me bajé para acá y me volteé de cabeza y le hice por acá y le torcí por allá y por eso Dios me oyó. ¿De veras? Mira, desperdiciamos mucho tiempo retorciéndonos y haciendo acrobacias para ser oídos cuando hay que darle crédito a nuestro Padre. Él es eterno, no es un viejito sordo. Y antes de que tú hables la palabra, Él ya sabe lo que vas a decir. Y ni una lágrima, ni un cabello de tu cabeza cae a tierra sin que Él lo sepa. Entonces, no necesitamos hacer un montón de maniobras para ser oídos. El problema no está en que Dios me oiga. El problema está en que yo quiera oírlo a Él. ¿Sí? Y que yo aprenda a escucharle. Y que yo busque esa palabra vivificante que lo va a transformar todo. Cuando Jesús me dice, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Y viene el huracán, ¿qué haces? Pues si permaneces escuchándole, se va a cumplir esa palabra en ti. Tu corazón no se va a turbar y no vas a tener temor. Por muy machos que nos hagamos, la realidad del ser humano es que ha heredado y tiene y es gobernado por un espíritu de cobardía. Y la cobardía se manifiesta en muchas maneras y no es el tema de hoy, pero es muy importante entender eso para comprender por qué el aprender a vivir siendo vivificados permanentemente. Sí, porque cuando te dispones a ser provisto de vida por Dios todo el tiempo, para todas las cosas, y dejas de utilizar tus recursos y tus capacidades y tus conocimientos y tus experiencias, y mucho menos dejas de usar lo que dice fulanito y menganito y sutanito, ¿me entiendes? O sea, perdónenme, pero la palabra de nadie más puede vivificarnos. Cuando decimos, no, es que Pedro dice que así y así y así, de veras, pues que venga Pedro a cumplirte esa palabra. Pero así no funciona. Sí, pudo haber salido de la boca de Pedro, pero si lo dijo Pedro, no vale un cacahuate. Pero si te lo dice Dios, las palabras que Él te habla son espíritu y son vida y te van a vivificar si se lo permites y te van a hacer capaz de vivir lo que Él dice.
Entonces, mi amado hermano, el estado natural de un hijo de Dios es el estado de vivificación por la palabra que está escuchando en su espíritu todo el tiempo. Si aquí está uno de nuestros hermanos ahorita manejando su carro. Bueno, manejando también se puede escuchar al Espíritu Santo hablar de palabra divina, trabajando en las conversaciones que tenemos todos los días. Tenemos que aprender a vivir desde y en nuestro espíritu con el Espíritu Santo, ¿sí? Y si a alguno se le ocurre, no, pero pues sí está medio raro, pues sí está bien raro para el ser humano, porque es completamente ajeno a estas cosas, pero para nosotros esto es lo normal. Dios viene a vivir en tu espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar contigo. Entonces, cada uno tenemos que aprender a escuchar aquí, no aquí. Aquí es para oír lo de afuera. Pero la vivificación no entra por aquí, entra por el corazón. Y en esa vida vivificada tú vas a poder disfrutar el producto de la palabra divina hablada a tu corazón. Finalmente, miren, y esto yo sé que muchísimos ya lo tenemos claro, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos complete el paquete. ¿Hasta dónde llega la efectividad de la palabra de Dios? Pues dice el testimonio en la Escritura que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjate bien, la palabra de su poder sustenta el universo. Entonces, el poder de Dios se transmite por su palabra a quien Él la dirija. Por ejemplo, Él le puso límite al mar. ¿Y qué crees que sucede? Que el mar tiene que obedecer ese límite. Él le puso reloj a todos los astros y por eso la astronomía puede empezar a descubrir, es que esto ocurre acá y esto acá y esto acá, y ahora con las computadoras ya no tenemos que estar pensando en todos los pelotitas por dónde andan, y empezamos a ver, es que esto, va a haber otro eclipse de sol en tal año, a tal día, a tal hora, y se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre no, porque Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y por eso hay una exactitud inquebrantable en todo el orden universal. Bueno, nosotros venimos del desorden que creó el abuelo Adán, ¿sí? Y no estamos adiestrados todavía en vivir en el orden que crea la palabra vivificante. ¿Quieres que tu vida entre en el orden de Dios? Aprende a oírlo todo el tiempo, para todas las cosas. El orden de Dios no es lo que algunos diagraman como es que fulano va encima de sutano y perengano va al lado de Torcuato. No, 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 no. El orden de Dios ocurre aquí adentro. ¿Quién va primero?
¿Él habla y tú escuchas o primero tú hablas? Y luego tú hablas, y luego tú hablas, y luego tú haces lo que tú dijiste. Y le estás, insiste y insiste a Dios que te ayude y que te lo cumpla y que esto, porque tú le ruegas y le ruegas y le ruegas y le ruegas como si Él no entendiera. Fíjate en la diferencia. Viene el centurión, trae una situación, se me está muriendo el muchacho. Jesús, ¿lo puedes sanar? Sí, yo voy contigo. Nada más di la palabra. ¿De veras? ¿Ya entiendes eso? Sí, ya lo entiendo, porque mira, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad y le digo a este va y va, y a este bien, ven y viene. Entonces, si tú nada más dices la palabra, lo que tú dices se va a cumplir. Ah, pues entonces que se haga así como tú dijiste, esa es mi palabra, que se haga como tú dijiste. Feliz. Se regresa a su casa para gozar el producto de la palabra vivificante. Y por eso Jesús dijo, ni en todo Israel he encontrado a alguien con la fe que trae este muchacho. ¿Y hoy cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Vivificados o mortificados? Ese es el opuesto a la vivificación. ¿Entiendes qué quiere decir mortificado, no? Me estoy muriendo. El estado natural de un hijo de Dios es el ser vivificado constantemente por la palabra divina que recibe todo el tiempo. ¿Quién quiere empezar a comentar esta noche? Tomás, adelante. Te escuchamos ya. Gracias, buenas noches a todos. Pues todo es palabra de papá, palabra hermosa, que dentro de todo lo que yo he estado escuchando y entendido, hay dos cosas relevantes. Escuchar, pero no con los oídos, escuchar con el corazón. Primera. Segunda, estar realmente no escuchando, ya entendiendo que estoy escuchando con mi corazón y que estoy en comunión en mi corazón de espíritu a espíritu, ya entendiéndolo desde ese punto de vista. Es no, ya lo acepté, ya está en mí. No, es sí, ciertamente ya hubo un hecho el haberlo aceptado y que Él está en mí. Pero el problema es definitivamente mantener ese vínculo, mantener esa comunicación, tener esa comunión, no una vez a la semana, o no en la mañana, o no en la noche. Eso es ponerme a cuenta, seguramente, ¿no? Sino nuestro vivir definitivamente es vivir en esa comunicación, en esa comunión continua, en esa comunión en forma permanente, sin esperar definitivamente ese oír con el oído, sino
sí, es una realidad el que Él está, que Él vive y mora en mi corazón. Entonces mi corazón debe estar en esa comunión con Él, no por un momento, debe estar siempre, en todo momento, ¿sí? Nada más. Gracias, Tomás. Qué claridad te está dando nuestro Padre en entender la vivencia de esto que hemos estado compartiendo, ¿no? Y en ese hacer, se dan cuenta cómo el enfoque de nuestras vidas va a cambiar completamente, de cómo le hago a, Padre, háblame, dime qué quieres tú hacer con esta situación. Y eso equivale precisamente al cumplimiento de la palabra que Jesús habló al decir, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Negarte a ti mismo quiere decir dejar de hacer las cosas por tu cuenta, en tu capacidad. ¿Sí? Y te vas a encontrar, como ya lo hemos dicho muchas veces, vas a conocer a tu Padre y ver que Él sabe todo sobre todo. O sea que Él no ignora absolutamente nada de lo que tú estés viviendo, pasando, nada. Lo conoce todo, mucho más que cualquier ser humano. Y a Él le encanta darte su sabiduría, le encanta darte su dirección, su vida, su poder, para que tú lo disfrutes. Entonces, por eso es que el estado natural de la vida de un hijo de Dios es el ser vivificado constantemente por la palabra que está recibiendo. Gracias, Tomás. ¿Quién más quiere comentar qué está entendiendo, recibiendo, qué testimonio de vivencial tiene sobre estas cosas? Adelante, Tomás. Continúa, perdón. Es más de lo mismo. La semana pasada, como un testimonio a este nuevo vivir, y sobre todo el vivirlo, el practicarlo. La semana pasada hubo circunstancias muy especiales en las que yo tuve que salir aquí mismo en la ciudad de Puebla a dar una conferencia. Para esto, pues hay secuelas que aún me quedan y que las sigo viviendo por ahí del evento pasado y con mucho ánimo, llevándolo de victoria en victoria definitivamente, porque así le ha placido a papá definitivamente. Y obviamente le he buscado por todos lados y esa comunión con papá yo la vivo cada día. Y obviamente con las experiencias de cuando he hablado, que nomás de repente, no, si esto yo lo puedo hacer. Tú mismo has puesto el ejemplo, ¿no? Donde, ¿para qué te molesto si estás muy ocupado? Cuando me la vea difícil, pues ahí clamaré a ti, ¿no? Pero esto ya es pan comido, me lo he hecho solo, ¿no? Pues lo he practicado mucho, desde hace mucho tiempo, y he clamado a él cuando se me atorre el caballo, ¿sí? Pero no, de hace algún tiempo para acá definitivamente ha sido ese vivir día a día, esa comunión, no nada más día a día, sino en todo momento. Y la semana pasada, como desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Poniendo esa vivencia de vivir, del vivir en Cristo, pues estaba entre paréntesis yo solo. Entonces tenía que salir yo a atender
esta presentación, yo tenía ahí que dar una conferencia, yo llevaba mis equipos, yo llevaba todo pues para desenvolverme ahí mismo, desde cargar los paquetes, la lab, con el nerviosismo de que no sé manejar la lab en su totalidad, eso les consta a muchos de ustedes, ¿verdad? O sea, me concreto pues a hacer las funciones básicas de la misma, ¿no? Y es obvio, pues, se me atora el caballo en algunas ocasiones y bueno, pues si la solución no sale de mi inspiración, pues pongo ahí a alguno de los mismos ingenieros que están en la conferencia, oye, échame la mano todavía con la máquina, como no dándole ninguna importancia, ¿no? Y he encontrado definitivamente el apoyo de esta gente, ¿sí? Bueno, pues la semana pasada me fui a dar esa conferencia, estaba yo ante un grupo de 18 ingenieros, y definitivamente un éxito total desde que yo salí, pues poniendo en práctica esas enseñanzas de papá, ese vivir, esa comunión continua. Pues papá, estoy entre paréntesis, yo me sentí que salí y sentí cómo salí de veras. Sentí en ese momento que yo salí con la presencia de papá, pero también yo noté la ausencia de mis hijos. Ninguno me deja salir por el manejo o por la presentación, pero no me dejan salir solo. Entonces, en ese momento, pues yo sentí definitivamente la ausencia, pero sentí la confianza de que papá era en mí, de que papá era conmigo. Total, se llegó el momento de armar el equipo, me presentaron ante el auditorio y bueno, pues aquí el ingeniero viene a hacer su presentación, escuchemos con interés. Y pues se vino la presentación, ¿no? Definitivamente llegó un momento en que a mí se me trababan las velocidades, que es parte de las secuelas que sigo arrastrando, ¿verdad? En mi expresión, en mi comunicación, o sea, yo lo notaba, no me lo hacían observar de tal manera de que era tanto que yo me acostumbré al estar expresándome en esos términos y en esas condiciones. Yo lo percibí de inmediato, sí, pero la verdad es que había tanto interés en la gente, era tanta la participación de la gente, pero era el apoyo de papá en mí de una manera tan grata que me permitía no distraerme en lo que salía de mis labios, o sea, en esa aparente inseguridad en el hablar. Yo estaba emocionado con la participación de todos los ingenieros, en el interés que ellos tenían. Y ellos estaban contentos con lo que estaban aprendiendo, ¿verdad? Y papá me permitió definitivamente de que de mis labios, a pesar de que emocionalmente expresaba cierta inseguridad en el hablar, las palabras que eran verdad y que papá ponía en mis labios y que nos llevó a hacer una presentación y luego una práctica experimental a nivel laboratorio en crear las condiciones de la tormenta eléctrica, no lluvia, la tormenta eléctrica, generar los rayos y desaparecer que los rayos se dieran, pues eso realmente fue algo que dejó impresionado a ese grupo de ingenieros. Y realmente fue algo que fue un éxito total y absoluto y papá me permitió vivir ese momento aparentemente sin la presencia de mis hijos, sin ese apoyo y sustento que ellos en todo momento desde un buen tiempo atrás no me dejan en ningún momento, pues en ese momento por circunstancias me quedé yo solo. Y el éxito fue total y absoluto. ¿Por qué? Porque definitivamente he aprendido a estar en esa comunión definitivamente con papá. Es lo que puedo decir. Pues qué maravilloso, Tomás, que se da donde solo y podrías haberte dado al temor, a la ansiedad, a las cosas que antes te han gobernado, pero
en tu escuela vas aprendiendo a vivir comunión y pudiste ver el resultado y que no hay necesidad de que no es que no necesites a tus hijos, pero que no dependes de lo exterior, ni en cosas ni en personas, sino de la comunión que vives, y que para nuestro Padre no hay problema, que Moisés era tartamudo, ¿no? Y para Dios le dijo, pues eso no es problema para mí, Moisés, o sea, ¿qué te pasa? ¿Es que yo no puedo hablar a través de un tartamudo? Pues claro que puedo. Y vamos a hacerlo. Y entonces es la escuela, ¿no? De vivificación. La escuela de vivir a Dios. Así que muchas gracias por ese testimonio. ¿Quién sigue? ¿Quién más va adelante, Juan Pablo? Sí, un testimonio similar que igual compartí el domingo pasado, que comencé a vivir, queriendo participar, en la enseñanza de Samuel en su espíritu, ¿no? De mi hijo, de 7 años. Me di a la tarea, ¿no? De buscar, algo para enseñarle, ¿no? Según yo, junto con él, pero lo estaba haciendo yo, no sé, no me había dado cuenta, ¿no? Que lo estaba haciendo en mi capacidad, en mi sabiduría, propia sabiduría, ¿no? Y estaba yo eligiendo un verso, creo que la mayoría no lo sabemos, eso es Josué 1:8, ¿no? Que dice, no se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Entonces, yo me estaba preparando para hacer esto, ¿no? Y enseñárselo a Samuel, ¿no? Y el Espíritu Santo me detuvo y me dice, me hizo esta pregunta, ¿no? ¿Ya te detuviste a considerar lo que estás a punto de hacer? Entonces, pues me detuve, ¿no? A escuchar. Y me volvió a preguntar que, ¿tú quieres que tu hijo, por sus medios, por sus capacidades, haga prosperar su camino o quieres que yo lo haga? Y dije, no, pues hazlo tú, ¿no? Bueno, entonces, pues el Espíritu Santo me explicaba, ¿no? En esa plática que tenía con él, pues permíteme, pues a mí, escribir mis palabras en las tablas de su corazón. Y digo, bueno, está bien, o sea, y dije, ok, sí, pero pues no quiero que tú lo hagas conmigo, ¿no? Quiero que tú participes de eso. Y de repente me di cuenta que estaba siendo enseñado por Espíritu, estaba siendo redarguido, estaba recibiendo la limpieza y estaba siendo instruido para participar en lo que Dios quería hacer con Samuel, ¿no? Entonces, ya libre de todo eso, dijo, bueno, está bien, Dios, y ya con él, pues empezamos a buscar algunas cosas que él puso en mis manos y empezamos a esa tarea, ¿no? Que ese compromiso que él tiene con mi hijo, ¿no? Ya no es algo que yo tengo con mi hijo, sino de él hacia mi hijo y empezar a participar con eso y ha sido pues maravilloso lo que Dios está haciendo, ¿no? Porque estoy participando de lo que él hace, ¿no? Ya no soy yo buscando, preocupado con papá, a ver cómo le hago, ¿no? A ver cómo, porque corregir a mi hijo y a ver que se porte bien y demás, ¿no? Que pues sí, o sea, de repente como dice Tomás, ¿no? Se mató el caballo ahí, pero ahí mismo, o sea, sucede eso, ¿no? Cuando descubrimos que es el caminito, ¿no? De que, pues ok, padre, enséñame, ¿no? O sea, y ahí, o sea, se da este proceso, ¿no? Este trabajo que Dios quiere hacer con nosotros en cosas que parecen pequeñas, ¿no? Pero que trascienden, ¿no? Y que nos permiten también participar en otras cosas que son presentadas y bueno, pues, sabemos cómo quedan registradas en nuestro espíritu para que podamos pues vivir lo que
lo que Dios tiene preparado para esa situación, ¿no? Entonces, pues le doy gracias a Dios y pues estoy así expectante, ¿no? Que procurando permitir y procurando vigilar ese proceso, ¿no? Con él para pues, vivirlo en cada aspecto de mi vida, ¿no? Porque pues pues es muy no palabras, pues simplemente pues es recibir la vivificación de él, ¿no? Y pues los resultados se ven, ¿no? Y uno descansa, ¿no? Descansa, no te estás ajetreando, no te estás dando topes de cabeza y pues es maravilloso. No sé cómo terminar el comentario, pero eso es lo que he estado viviendo. Gracias, Juan Pablo. Y una pregunta, ¿cómo reaccionó tu hijo una vez que permitiste y participaste con Dios en lo que él quería hacer? Pues él se dispuso a ubicarse en la vivencia que él tenía de la situación que estábamos tratando y Dios le estaba explicando el por qué sucedían las cosas. Pero ya no era tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, como que él ya se dispuso y se mostró dispuesto, ¿no? Y le fueron aclaradas las cosas pues que estaban atoradas ahí, ¿no? Entonces, más que nada hubo disposición, ¿no? Que a diferencia de otras ocasiones pues que era yo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Este es un testimonio importante en el aspecto, hemos tenido a Tomás, hablábamos de trabajo y familia también, porque habló de la relación con sus hijos. En este caso, Juan Pablo con un pequeño, ¿verdad? Un hijo de pocos años de edad, tratando de enseñarle las cosas y cumplir su función de padre, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo interviene y le dice, ¿hacia dónde lo vas a guiar? ¿Qué es lo que tú le vas a enseñar? Y le invita a la vivificación. Y cuando vive eso, ves el producto de la palabra que Dios da en el corazón del niño, que si bien es un niño, pero su espíritu igual percibe lo que viene de Dios y va a ser dócil a ello y no va a provocar la naturaleza humana en el niño, ¿no? Para crear conflictos o demás. Así que me encanta porque podemos ver el espectro, ¿no? de la aplicación de lo que estamos hablando. Me gustaría escuchar más testimonios o más comentarios, porque nos bendicen a todos. ¿Quién más quisiera participar? Adelante, Eduardo. Buenas noches a todos. Pues quiero compartirles que tengo ya 2 semanas viviendo una situación muy difícil con mi esposa. Tuve que salirme de mi departamento para evitar un conflicto mayor. Entonces he estado pues como David, me siento como David con Saúl. Me he sentido como perseguido, pero ha sido hermosísimo porque la mayor parte del tiempo ha sido vivir esto con Abba y vivir esta experiencia siendo uno con él y Dios ha puesto muchísimo amor por mí, por mi esposa en mí. Pero hoy recibí un correo de su parte. Yo creo que ella está ya iniciando un proceso de demanda de divorcio. La situación es realmente muy crítica. Y me tomó como por sorpresa, ¿no? El correo y me salí de fe, me salí de comunión con el Padre y empecé a estar más bien mortificado, ¿no? Y estar viviendo esto de una manera horrible. O sea, fue realmente horrible el vivir esto, casi 2 semanas de estar en comunión con Él, con paz, con gozo, entendiendo esto de estar con sumo gozo cuando os encontréis
en diversas pruebas y demás, viviendo la palabra, algo hermosísimo. Pero hoy me salí, realmente sí me salí. Fue realmente horrible porque empecé a sentir un dolor de estómago, miedo, temor, ansiedad, etcétera. Me acordé de cómo yo vivía permanentemente antes, ¿no? Y aunque tengo 25 años de cristiano, viví muchos años sin conocer esto de la adopción y de ser uno con Abba, ¿no? Entonces, pues, quería compartir eso, ¿no? Y bueno, me fui al baño a orar, estaba yo en una junta, me fui al baño a orar y a declarar sus palabras, ¿no? Y sus promesas y a recibirlas, ¿no? Y a decir, escribe a Jesús en mi corazón y vivifícame, papá, y tú has prometido esto y lo otro. Y fue algo hermosísimo como en poco tiempo pude volver a estar otra vez en comunión. Pero como un descuido puede realmente sacarnos de eso y verdaderamente mortificarnos, ¿no? como antes. Y esto es algo maravilloso, extraordinario, esto que estoy viviendo la peor crisis de mi vida en todos los ámbitos. Y lo más increíble es que ha traído a mi vida en los últimos 3, 4 días como 4 o 5 personas que se están divorciando. Coaches que han llorado delante de mí, llorado porque me dijeron el día de ayer decidí separarme de mi esposa después de tantos años. Y han sido varios que me han compartido esto y cómo Abba me ha llevado a poder ministrar vida o el ministrar vida a través de mí y poderles dar esperanza y poderles compartir y decirles que yo estoy pasando una situación muy difícil también y que el único que me mantiene, no pueden creer esté pasando, porque no solo es el tema de mi esposa, es el tema con los vagos, es el tema que estoy también a punto de perder el departamento porque no puedo pagar la hipoteca, algo muy grande, y viviéndolo con un gozo y una paz y la gente no puede entender, no, literalmente no puede entender que esté viviéndolo de esta manera y es cuando puedo compartirles que realmente Él es el único que lo puede hacer, ¿no? En mí. Y bueno, quería compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por confiarnos esta parte de tu vivencia con A. Es un testimonio de su presencia y de su fidelidad instantánea en el momento con cada uno de sus hijos y cómo se cumple su palabra. Otro aspecto importantísimo de entender vivificación es el cumplimiento de la palabra en la escritura en mi vida. ¿Sí? Entonces, lo que está escrito aquí en la Biblia, cuando Dios lo cumple en ti, esa es tu vivificación. Él vivificándote. Y haciendo efectiva su palabra en ti. Y luego el contraste de qué sucede cuando elegimos dejar de escucharlo, ¿no? Te llega una noticia y eliges ya no escucharlo a él en esa noticia, sino ponerte a procesarlo por tu cuenta. Y entra la muerte, ¿no? Sí. Y empieza su trabajo de mortificar, empieza su trabajo de opresión, pues de todos los procesos espirituales, emocionales y físicos que conllevan la mortificación. Pero quiero que entiendan que la vivificación tiene sus procesos espirituales, del espíritu, del alma y del cuerpo también. Que va a traer salud a tu ser. El aprender a vivir siendo vivificado por Abba en todo y por todo. Y me encantó lo que nos comparte Eduardo, que dice, en un corto tiempo salió del estado de mortificación para regresar al estado de vivificación. ¿Qué nos dice eso? Que nuestro Padre no se echa para atrás,
que Él ahí está presente. Su Hijo no sabe permanecer al 100% todavía, pero eso no quiere decir que Él no esté en lo dicho. ¿Sí? Y en cuanto elegimos regresar a comunión, Él está presente para erradicar esa muerte de nosotros y meternos a su vida otra vez, hasta que nuestro ser establecido eternamente en esta existencia maravillosa que nos es provista como sus hijos. Así que muchas gracias, Eduardo, por compartir todo esto. ¿Puedo agregar algo más, Cristóbal? Por favor. Quiero que vean la gravedad del problema. Yo no había podido hablar con mi esposa en 3 meses, aunque vivimos juntos. Y bueno, creo que prefiero no mencionar estas cosas porque este es un video que será público, ¿no? Y son muy, muy delicadas. Mejor así. Gracias, Cristóbal. Valga decir que es una situación muy delicada, muy profunda, con muchas implicaciones. Y en medio de ello, Eduardo está aprendiendo a permitirle a Abba vivificarle. Y hay algo muy grande en esto, y es entender que la vivificación no está sujeta o no depende de que las circunstancias externas se alineen todas bonito para que todo esté bien por fuera. ¿Sí? Sino que es irrespectivo. Es irrespectivo de que las cosas por fuera pueden estar terriblemente mal, pero el estado de tu espíritu puede estar viviendo a Dios. Y en su tiempo, Él entonces hace que todo lo demás obedezca y se alinee con Él. Pero primero... Le digo a Dios, perdón, Cristóbal, le digo a Dios lo que tú dices. Vas bien, Dios, vas bien, papá, síguele. Vas bien. Síguele, estoy dispuesto a vivir lo que haga falta para ser limpiado y ser hecho igual a Jesús, lo que haga falta. Me está despojando de todo, pero me está despojando de mis temores también. Y me está haciendo libre en este proceso. Temores que no sabía que tenía tan profundos y tan arraigados, Cristóbal, que wow, es impresionante la libertad que Dios me está dando y la paz y el gozo y wow, ya no depender de temor a la vergüenza, a la pobreza, a la soledad, a la muerte, a la enfermedad, no, la lista es como infinita, ¿no? Y Dios está limpiando todo eso, lo está desarraigando. Y me gozo por todo eso, Cristóbal. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere aportar lo que Dios le está dando? Bueno, vamos a llevarnos este consejo de parte de Dios el día de hoy, y es: el estado natural de mi vida como tu hijo, Padre, es que tú me vivifiques en todo y para todo, y que yo pues te lo permita. y que tengamos clarísimo que de parte de nuestro Padre, de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, eso es un hecho. No hay ni distancia ni impedimentos de parte de Dios. Por eso es que Él viene a vivir en tu espíritu, para estar presente y en lo dicho. ¿Sí? Cada testimonio que hemos escuchado hoy ratifica ese hecho. En el instante en que Tomás le permitió a Dios estar con él, estuvo con él. Y
fue una enorme victoria, porque en lugar de que él siguiera viéndose incapacitado por las situaciones que vivió ahora se da cuenta que no está sujeto a eso. Que si bien esas secuelas pueden estar ahí dando guerra, si él se deja vivificar, no son ningún problema. Entonces no hay limitaciones. Al contrario, va a ser más efectivo que nunca en las cosas que hagas con Dios. Y así en cada testimonio que hemos escuchado. Así que yo doy gracias por lo que Abba nos está invitando a vivir en mayor plenitud. No dudo que cada uno de nosotros presentes y las personas que van a ver este video puedan decir, yo he tenido estas experiencias aquí y allá con Dios. Pero recuerda, no se trata de poder decir, en tal año tuve una experiencia de vivificación, fue maravillosa, sino de vivir siendo vivificados, permanente, constantemente. Y eso requiere que nada más que de manera consciente estemos enfocados en la comunión que lo permite. Y esa comunión es una comunión de escuchar a Abba. ¿Sí? De aprender a escucharle porque su palabra vivifica. Padre, gracias por lo que en esta noche nos has traído. Tú comunicas tu vida por tu palabra. Y no es la palabra histórica, sino es la palabra hecha vida en nuestro corazón por tu Espíritu. Estás enseñándonos a escucharte, a recibirte, a vivirte. Y es maravilloso lo que ello produce. Y en esta manera empezamos a comprender a qué nos has llamado y la importancia que tú le has dado a nuestras vidas para el beneficio de todo el mundo, porque si empezamos a vivir de ti, siendo vivificados por ti, entonces el mundo lo va a ver y va a comprender que en efecto tú eres Dios que enviaste a Jesús para hacer posible nuestra adopción y que los invitas a ellos también a la vivencia divina en todas las cosas. Gracias, Padre Santo. Gracias por cada vida y representada por cada uno de estos varones. Gracias por que no solamente se trata de sus hogares, sino de todo el círculo de influencia en el que tú tienes a cada uno y por todo lo que tienes ya preparado de antemano para vivir con cada uno de nosotros conforme aprendemos a escucharte para que tu palabra nos dé vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bendiciones a todos. Gracias por estar presentes y más que todo, gracias por permitirle a Dios vivificar. Gracias a todos. Bendiciones.